¿Ya está? Bueno. Y para devolver, ¿cómo lo voy a hacer? Mañana se le va a enviar. Gracias. Medio preocupado ya. No, le dije que estaba en buenas manos. ¿El lápiz? Ahí. Bueno, vamos a terminar el capítulo de hipertensión arterial. Para ello, ya vamos a ver las complicaciones de la hipertensión arterial. Y entre ellas tenemos la hipertensión renal vascular. Miren ustedes, el 90% de las causas de hipertensión son esenciales. No sabemos nada. Entonces eso sería directo, ¿no? Y secundarias serían de origen renal, secundarias serían de origen endocrinas, como también el uso de anticonceptivos. Esas serían las secundarias. Entonces, en la primaria, idiopática, 90%. Acá, ¿qué es lo interesante de esta diapositiva? Acá lo interesante de esta diapositiva es lo siguiente. Esto es lo interesante de esta diapo. Miren ustedes el diámetro de la arteria renal derecha. Y miren acá cómo intencionalmente lo hemos hecho así. Para decir que va a ser va a haber una estenosis o, no, o una displasia fibromuscular. Y acá quiero que estén atentos. Son dos palabritas que tienen que aprender, no es un libro entero, dos palabritas, dos. Cuando ustedes estén diciendo disminución del lumen, aquí vamos a poner placa, colesterol. Y la otra palabra, la voy a abreviar ya, displasia fibromuscular, es decir, lo voy a dibujar ahora en el otro lado. Vendría a ser el sobrecrecimiento, la hipertrofia del músculo liso. Entonces, cualquiera de estas situaciones que sean la displasia fibromuscular o la estenosis causada por la placa de colesterol, automáticamente, esta situación va a disminuir el diámetro, el lumen, la luz. Y ahora miren, esta diapo, ¿por qué es interesante? Porque yo les conecto lo que vendría a ser el corazón. Normalmente la salida de sangre vacío, ¿ve? Yo tengo gasto cardíaco por resistencia periférica. Aquí el problema no es de gasto cardíaco. Aquí el problema es que existe un aumento de resistencia periférica por estenosis de la arteria renal, que es lo que estamos viendo en este lado. Entonces, si nosotros disminuimos el diámetro de la arteria renal por estenosis, en otras palabras, el flujo de sangre a nivel del riñón va a ser bajo donde está la estenosis. Esta hipoperfusión renal, esto ya lo vimos en choque hipovolémico, que es lo mismo, libera renina, angiotensina, aldosterona, y la angiotensina 2 es la que producía vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica, y la aldosterona favorecía la absorción de agua. Y acá miren un detalle, aquí está apareciendo absorción de bicarbonato y se está secretando potasio. O sea que en estos casos donde hay una hipertensión por estenosis de la arteria renal, ojo, ¿no? Vamos a tener bicarbonato alto y potasio bajo. Cuando yo tengo el bicarbonato alto, que sea mayor a 7.24,
yo ya estoy hablando de alcalosis metabólica. Y normalmente el potasio va de 3,5 a 4,5, el potasio. Y aquí vean ustedes, para que no aprendan de memoria, el potasio está siendo excretado por acción de la aldosterona. Entonces, ¿cuándo sospechar que estamos nosotros frente a una hipertensión renovascular por estenosis? Vamos a sospechar cuando tengamos unas hipertensiones intratables y cuando tengamos una alcalosis metabólica y una hipocalemia. Aquí, estos son los pacientes que ustedes le han dado enalapril, le han dado losartán, le han dado betabloqueantes, el que ustedes quieran, la atenolol, el más conocido, le han dado calcio antagonista y la presión no baja. Y por último, le dan, escuchen esto, por último, le dan un bloqueante de aldosterona que se llama espironolactona. Y con la espironolactona dan, ya no hay secreción de aldosterona y eso podría llevar a una leve mejoría en el paciente. Bien, siguiendo con el mismo tema de la hipertensión renal vascular, aquí tenemos lo siguiente. ¿Cuáles son nuestros grados de presión? Esta es una pregunta que tengan la seguridad que va a salir. No le van a pelar en el parcial, en el final, en el caso clínico. Los grados. Y, para repetir, el grado 1, el grado 0 o el sospechoso era 130/140 la sístole. Entonces, acá tendríamos ese grado 0 que era 140, 130/140. Pero vean que el problema ya empieza el grado 1 con 140, 20 puntos más 160 y 20 puntos más 180, para que no aprendan de memoria. Entonces va de 140 a 160, 160, 180, 210. Entonces, esta es la presión sistólica que nos va a dar nos van a llevar a los grados. Y las diastólicas, cuando están entre 90, fíjense 100 y fíjense mayor a 110. 90 a 110, 101 a 110 y mayor a 110. Ahora, en las renovasculares, como había mucha aldosterona que estaba circulando, va a haber absorción de sodio, va a haber absorción de agua. Por lo tanto, si nosotros hacemos el capilar glomerular visto así, vamos a tener acción de la aldosterona absorbiendo sodio y agua, y esto nos va a llevar a un aumento del retorno venoso y consecuentemente vamos a tener un gasto cardíaco aumentado. Entonces, vean ustedes que las renovasculares tenemos la hipertensión por gasto cardíaco elevado a consecuencia de aldosterona. Tiene razón. Noventa 90/100. Sí, señor. Entonces, aquí tenemos 90/100. Perfecto. Luego tenemos acá el siguiente concepto. Aquí. Entonces, el mensaje que quiero darles es que conecten ventrículo izquierdo, esta vendría a ser la aorta torácica, esto vendría a ser la aorta abdominal. O sea, siempre tienen que tener este esquema mental en su cabeza. Y aquí tenemos aorta y arterias periféricas.
Es frecuente la aparición de placas ateroscleróticas en la aorta. Entonces, cuando nosotros tenemos esas placas ateroscleróticas, así, esto es lo que tiene que aparecer en nuestra imagen, que son las imágenes que les he mostrado en las tomografías. Este es nuestro ventrículo izquierdo y placas de colesterol. Y acá estamos nosotros haciendo así, se dividen en dos, ¿no? En la ilíaca, derecha, ilíaca izquierda. También yo voy a tener placas de colesterol acá. Bien. Entonces, en la aorta, carótida y arterias de extremidades inferiores. Entonces, si nosotros hacemos el mismo esquema, digamos así, dibujo la aorta, ¿qué hemos aprendido en ACB? En ACB hemos aprendido acá que existía una carótida que salía dos tipos de arteria cerebral, ¿no ves? Perdón, dos tipos de arterias. Esta era la carótida común y aquí teníamos la cerebral, la carótida interna. Entonces, esa carótida interna al final va a ser la causante de las divisiones, la que va a dar la arterial cerebral media, va a dar la anterior. Entonces, no excluye el concepto, porque tenemos placa de colesterol en la carótida, tengo placa de colesterol en la cerebral media y tengo placa de colesterol en la cerebral anterior. O sea, este daño de la aorta, este daño de aterosclerosis va a ser donde hayan arterias. Ahora, eh, aquí dice extremidades, la carótida y las arterias y las extremidades inferiores. Entonces, acá voy a poner carótida interna. Les voy a describir lo que me comentó un paciente que tenía 90% de su carótida de izquierda. Médico. Doctor me dijo, tengo mareo y siento por momentos, casi por un minuto, que usted abre una persiana, estoy con la persiana abierta y alguien me la cierra. Claro, se la cerraban porque aquí hay placa de colesterol con disminución del lumen, ¿verdad? Entonces, siempre la placa de colesterol es la causante. Entonces, esta disminución del lumen de la carótida interna causa disminución del flujo cerebral y esto se traducía por amaurosis fugaz. Lo mismo me acaba de comentar un colega que hizo el mismo diagnóstico recién en otro paciente, es la deficiencia de la visión. Y ustedes me dirán, pero es tan facilita, eso es Michi. Sí, Michi. Michi, cuando uno sabe que la amaurosis fugaz es por estenosis de la carótida. Este colega estaba rodeado de médicos, son tus burreras, son tus achaques, son tus problemas con tu esposa, que no sé qué, todo era psicológico. Siento mareo, disminución de flujo cerebeloso. Y esta disminución de flujo de la carótida que bajaba el nivel de flujo a nivel de las arterias retinianas. Bien. El primer diagnóstico, aquí se hace un ecodoppler. Se hace el ecodoppler y se ve la estenosis. Si es mayor al 70%, quirúrgico. Si es menor al 70%, no es quirúrgico. Pero si es menor al 70%, no da síntomas. Y esto para ustedes. ¿Y qué más se hace? Se averigua cómo está la circunfleja y cómo está la descendente anterior y cómo está la rama coronaria derecha. ¿Qué se hace? Una arteriografía.
Entonces, si el paciente tiene estenosis acá, grandota, se le hace un stent primero y luego se soluciona esto. En este paciente, cumpliendo el protocolo, se le colocaron 2 stents, porque tenía 2 arterias obstruidas, asintomático, que todavía no estaba en grado de Angor, pero sí era obstructivo, y se puso aquí otro stent a nivel de la carótida. Señores, eso es lo que ustedes van a hacer en 5 años más. Vense en fisiopato en 4. Pero al final lo van a hacer, estoy seguro de eso. Ese es el trabajo de un cirujano cardiovascular. Bien, entonces aquí ya hemos visto el problema de donde dice, ¿dónde estaba? Claudicación intermitente. eh, Acá dice por la aterosclerosis de las ilíacas y femorales, ¿no ve? Pero yo diría que la claudicación intermitente es la baja de flujo cuando caminamos. Esto era súbito. Entonces, hay caída de flujo en las coronarias cuando hay una placa de colesterol perdón, hay caída de flujo en el cerebro cuando hay una obstrucción parcial de las carótidas internas. Y ahora, ¿qué significa el término intermitente claudicación? Bien, entonces les he pedido que vean ventrículo izquierdo aorta, ¿no ven? Y acá yo tengo el concepto arteria ilíaca derecha, arteria ilíaca izquierda. Este paciente tiene la placa de colesterol. Vamos a trabajar en el ejemplo, en el mejor de los casos, que sea solamente en un lado, que no creo. En un lado no da, tiene que ser en los dos. Entonces tiene su placa de colesterol acá. Y acá, si dibujamos este es el miembro superior, la rodilla, el inferior y los pies. Entonces, aquí está viendo la obstrucción, arteria ilíaca. Ahí. Voy a enseñarles el término claudicación intermitente. Este paciente empieza a caminar. Como este paciente empieza a caminar, ¿qué necesito yo acá? Oxígeno, ¿no? Aumenta la demanda, porque el músculo necesita oxígeno. Aumento de la demanda de oxígeno. Pero como acá yo tengo una placa de colesterol, acá, no le voy a poder dar todo el oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí el flujo de la arteria ilíaca está disminuido. Este músculo va a recibir menos oxígeno y por lo tanto este músculo va a ser isquemia. O sea, caída de la oxigenación de las arterias tibiales, si quieren, o de las arterias del muslo, femorales. Señores, y ahí el paciente, esta disminución de flujo, ya, CI, en nuestro esquema, CI, la caída del flujo causa aumento de la demanda de oxígeno y esto causa eh, isquemia y esto se llama claudicación intermitente. O sea, la claudicación intermitente se lo traduce así al paciente. Doctor, yo camino media cuadra, una cuadra y tengo un calambre, tengo un dolor en los muslos, descanso y pasa. Eso se llama claudicación intermitente. Ese es su diagnóstico semiológico. ¿Y por qué será, no, doctor? Respuesta, causa.
arteriematosis de las arterias aortoilíacas que están causando caída de flujo. Listo. Entonces, hay una cosa de la semiología, lo que le va a ir a contar el paciente a ustedes, y ustedes se van a acordar de esta clase y van a ver la placa de colesterol en arteria ilíaca. Bien. ¿Y qué necesito para tener placa de colesterol? Exacto. El que mencionó la palabra disfunción endotelial dijo lo correcto. Entonces, lo primero para tener placa de colesterol a cualquier nivel, disfunción endotelial. Y ahora les voy a hacer la pregunta hecha con lupa. ¿Qué, de, qué, qué situación clínica hace que ese proceso de formación de placa de colesterol que causa disfunción endotelial se acelere? Ahorita. Yo puse acá eh, una tremenda placa de colesterol. Por lo tanto, disminución del flujo, ¿cierto? En cualquier arteria. Ya dijimos que para tener esto necesito disfunción endotelial. A manera de repetir, disfunción endotelial, absorción de LDL, oxidación del LDL, fagocitosis por células espumosas y degradación del músculo liso. Y ahí tenemos la placa de colesterol con su núcleo lipídico. Vamos, lo hemos repetido varias veces. Ahora, acá yo tengo la placa de colesterol por disfunción endotelial. ¿Y quién acelera esta síntesis de la placa de colesterol? La hipertensión arterial. Señores, la hipertensión arterial es un catalizador de formación de placa de colesterol. Entonces, yo puedo tener ahorita mi formación de placa de colesterol por obesidad, por sedentarismo y por ser diabético si quieren. Pero se va a ir a una velocidad, digamos, moderada. Y si a eso yo le agrego hipertensión arterial, esa velocidad de formación de placa de colesterol aumenta. Entonces, si ustedes tienen un paciente diabético con disfunción endotelial, ustedes tienen un paciente hipertenso con disfunción endotelial, tienen que ir a bajar, pacientes de 40, de 50 años, tienen que ir a bajar sí o sí la disfunción endotelial y tienen que sí o sí controlar la presión arterial. Porque si no, el proceso de formación de placa de colesterol, tienen que verlo, es acelerado. Entonces, no es nomás que la placa de colesterol sí va por difusión endotelial, sí, pero también tomen en cuenta de que si el paciente es hipertenso, esa aceleración de de formación de placa de colesterol se va a encontrar aumentada. En el nuevo práctico que va a salir de hipertensión arterial, eh, hay una pregunta. Hay una pregunta sobre lo que vendrían a ser la, cómo se adapta los vasos, el corazón, el riñón y el cerebro frente a la hipertensión. Hoy día antes de venir acá, estaba viendo, estaba viendo la, estaba viendo la situación de un paciente que lo sigo desde el año 2005. 2005 la señora hipertensa, se llega a controlar su presión 2008, 9, 10
Y ahí la señora desaparece y me apareció el año 2019. Y siempre con la presión alta. Esta señora seguro que tiene placa de colesterol, seguro que su organismo en 10 años se adaptó a la hipertensión de largo tiempo. Sufrió una adaptación. Bien, entonces, acá dice, ¿cuál va a ser? Aquí dice, ¿cuál va a ser entonces esa adaptación frente? ¿Cuál va a ser esa adaptación? Y la respuesta es remodelación vascular. O sea, hay remodelado, ¿se acuerdan? Del corazón. Hay remodelado de los vasos. Va a haber, cuando vemos asma, remodelado del bronquio. En este caso, la hipertensión arterial va a causar una remodelación vascular. Y miren, una parte de esa remodelación vascular va a ser la disfunción del endotelio. Y aquí vamos a tener nosotros la hipertrofia de las células musculares, que fue lo que les había dicho al inicio de la clase. Y acá tenemos la fatiga de fibras elásticas de la pared vascular. Pero aquí lo principal es la disfunción endotelial y la proliferación y desarrollo de aterosclerosis. O sea, tengo hipertrofia e hiperplasia vascular. ¿Y qué hace esto? Aumento de la resistencia vascular por aumento de la matriz extracelular. ¿Y qué sucede cuando hay aumento de la matriz extracelular? ¿Qué sucede? Cuando hay aumento de la resistencia vascular por que la matriz extracelular aumentó. ¿Qué sucede? Sí, ya está bien el colágeno, está perfecto. Entonces, vean acá, aquí tengo hiperplasia, hipertrofia e hiperplasia vascular. Lo mismo. Aorta, ventrículo. Si yo les estoy diciendo hipertrofia e hiperplasia vascular, ¿no les estoy diciendo acaso esto? Miren, ¿no estoy diciendo eso? O sea, ¿no estoy diciendo acaso este, esto? Hiperplasia, ¿cierto? Esto, hipertrofia. Entonces, tanto la hiperplasia como la hipertrofia de ese músculo liso va a aumentar la matriz extracelular. Y consecuentemente vamos a tener nosotros aumento de la resistencia vascular periférica. Y ese aumento de la resistencia vascular periférica va a hacer de que este ventrículo tenga que generar mayor presión, porque va a encontrar una resistencia periférica aumentada, porque la poscarga, esto va a generar que la poscarga esté aumentada y consecuentemente, para poder vencer esta resistencia, tiene que aumentar la presión
arterial. Entonces, ya de entrada, dentro de lo que vendría a ser la remodelación, está la hiperplasia y la hipertrofia. Bien. Y aquí vemos ahora ya las complicaciones vasculares por bueno, para corregir solo, en vez de destrucción, poner disfunción. Aquí quiero colocar disfunción, no destrucción. Ya. No, no creo. Tiene que tener teclado. Habría que borrarlo todo. Sí. Tampoco deja escribir, ¿no? No se borra, no deja escribir. Un cuadro texto. Mm, Ahí. Voy a ponerle- Ahí. Ahí. Y ahora, dejo. Sí, ahora sí. Ya. Ok. Aquí vamos a corregir disfunción endotelial. Listo. Acá. Las complicaciones de la disfunción, dijimos, aterosclerosis a nivel de todos los vasos, a nivel cardíaco, perdón, miren, isquemia del miocardio. ¿Pero qué yo necesito para que haya isquemia del miocardio? Exacto. Yo necesito que las coronarias tengan placa de colesterol y que causen isquemia. En las neurológicas, lo mismo, placa de colesterol. Y en las nefrológicas, también. Pero aquí hay un detallito más finito. Entonces, aquí vean ustedes, aquí les hice un dibujito de todos estos puntos que ustedes ven acá. Miren, placa de colesterol. Acá, esto falta así. Placa de colesterol, placa de colesterol en la aorta. Aquí placa en el callado de la aorta, placa de colesterol. Aquí en la carótida, placa de colesterol. Entonces, vean acá, prácticamente las complicaciones vasculares van a ser, si la placa de colesterol está en la arteria carótida interna o la cerebral media, vamos a tener un ACV isquémico. Si la placa de colesterol está en la descendente anterior, perdón, en la descendente torácica o en la descendente aórtica, ojo, ojo, que aquí podemos tener un aneurisma de la aorta. Ahí. En la renal, acá, en la renal, vamos a tener insuficiencia renal aguda. Y en la de la ilíaca, claudicación intermitente. Ahora, esta diapo va a ir, se va a hablar durante toda la diapositiva de lo que vendría a ser
Ya. Resistencia vascular sistémica. Este es un resumen interesante de todo también lo que hemos venido hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la aorta, así, ya, exagerando un poquito, aquí está su placa de colesterol, el sistema de intercambio, los capilares, y aquí tengo mi ventrículo. Y acá tengo la palabra resistencia vascular sistémica. Entonces, a nivel de la arteria, tengo acá la resistencia vascular periférica. Ya. Paso número 1, entender que existe una resistencia vascular periférica. ¿Qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo? Aumentar la presión para vencer esta resistencia. ¿Estamos? Y en ese su afán de aumentar la hipertensión, perdón, de aumentar la presión, tengo poscarga aumentada. Y una pregunta que siempre hago en los exámenes. ¿Y por qué la poscarga aumenta en la hipertensión arterial? Exacto, porque aquí hay aumento de la resistencia, porque aquí hay vasoconstricción, porque aquí hay hiperplasia e hipertrofia. Entonces, vean acá lo siguiente. La presencia de receptores alfa 2 a este nivel, alfa 1, perdón, acá, yo aquí tengo en el cerebro la activación del simpático, libera noradrenalina, actúa sobre el receptor alfa 1 y produce vasoconstricción. Tengo también la posibilidad de tener aumento de angiotensina 2. Aquí voy a tener receptores para angiotensina 2. Entonces, esta angiotensina 2 viene acá, vasoconstricción. ¿Qué hacen en general? Aumento de la resistencia periférica, por eso hay hipertensión. Entonces, estos van a ser los reguladores sistémicos. Hay pacientes que se van a La Paz y empiezan a tener una hiperproducción de glóbulos rojos. Esa hiperproducción de glóbulos rojos hace que el hematocrito esté aumentado. Y si ese hematocrito está aumentado, ¿quién va a aumentar? La viscosidad. Entonces, si seguimos nosotros con el concepto aumento de resistencia, yo antes tenía esta cantidad de eritrocitos. Esa cantidad tenía. Mi normal, mis 45% de hematocrito. Pero este paciente ahora tiene un hematocrito de 60. Entonces, si tiene un hematocrito de 60, yo tengo más glóbulos rojos. Entonces, este hematocrito mayor a 60, ¿qué va a causar? Aumento de la resistencia periférica. Y el aumento de la resistencia periférica va a llevar a hipertensión arterial sistémica. Entonces, ¿cuáles son las causas de aumento de resistencia periférica? Venimos a este cuadrito. Viscosidad sanguínea,
reguladores sistémicos. Estamos hablando de angiotensina 2 y de catecolaminas. Y aquí hay un detallito que es este de las prostaglandinas. En este de las prostaglandinas, aquí terminamos la clase nosotros. ¿Esto qué es? Esto es arritmias. Aquí terminamos la clase, No, no, no es este. A ver, no. ¿Lo sacó? Sí. Hipertensión. Ujú, sí, sí. Perfecto. Ahora, esto les dije que lo saqué de medicina. Miren esto. Acá, por lo que vimos, las causas que dependen, fíjese que para medicina, aquí teníamos causas que regulan, que dependen eh, del endotelio. Básicamente el óxido nítrico, la endotelina, y aquí hay que agregar la palabra prostaglandinas. Por aquí está prostaglandinas. ¿Dónde está su buscador? Formas. Acá. Aquí ponemos. A ver. Acá. Esta es clave. Acá, señores. Esta balanza, miren ustedes, eran los dependientes del endotelio y los dependientes del sistema simpático. Y aquí teníamos nosotros el simpático, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, las especies reactivas. Todo esto inclinaba la balanza hacia su mano, hacia la mano izquierda de ustedes. Pero si nosotros estamos hablando ahora de aumento de la reactividad, estamos hablando de la vasoconstricción, de la disminución del lumen, estamos hablando de aumento de resistencia, desde el origen, desde el punto de vista endotelial, óxido nítrico, PGE2, o sea, la prostaglandina E2, ojo, es potente vasodilatador. La prostaglandina I2 es un potente
vasodilatador también. Y ahora miren, acá dice disminuyen la absorción renal de sodio. Obviamente que si hay una disminución de la absorción renal de sodio, no va a haber hipertensión arterial. Todas estas de acá, óxido nítrico. Aquí ¿quién está metido? Péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular disminuye la absorción de sodio. Entonces, consecuentemente, todos estos elementos activados van a proteger el endotelio, vasodilatación, no va a haber hipertensión arterial. Pero cuando disminuya la PGE2, la PGI1, porque le estamos dando aspirina, porque le damos diclofenac, el paciente se va haciendo hipertenso. Mientras vamos lesionando endotelio, el paciente sigue fumando, sigue consumiendo grasa, no camina, caída del óxido nítrico, hipertensión arterial. Bien. Entonces, acá teníamos nosotros, en esta diapo, aquí teníamos dice, reguladores locales, endotelio, óxido nítrico, la prostaglandina E2 y la prostaglandina I, la P y la P. Entonces, esto era normal, los reguladores locales, y aquí tenemos cuando hay cualquiera de estos cae, tenemos un desbalance de la balanza y consecuentemente hipertensión endotelial. Por eso, esta I y esta E2 son vasodilatadores. A lo que yo les voy diciendo, son reguladores. Óxido nítrico, vasodilatador. La E y la I, vasodilatador. Esta endotelina es vasoconstrictora. Endotelina es vasoconstrictora. Y vean acá en el que hace medicina, no pone a la endotelina. O sea, como que la endotelina sale un poquito de este esquema, pero esta endotelina es vasoconstrictora. Todas estas de acá son vasodilatadores. ¿Listo? Entonces, cuando estos reguladores se encuentran alterados, hay hipertensión arterial. Aquí la adenosina, fíjense, es un vasodilatador potente, junto con el óxido nítrico y junto con las prostaglandinas. Listo, aquí acabamos con remodelación vascular. Ahora cambiamos de tema y nos vamos a remodelación del ventrículo izquierdo, del ventrículo. Entonces, cuando nosotros hablamos de remodelación del ventrículo izquierdo, es ese ventrículo que ha estado por meses, por años, sometido a hipertensión arterial. Entonces, yo aquí tengo un aumento de la presión arterial en forma crónica. Esto va a causar hipertrofia concéntrica. Y siempre dibujábamos así, ¿no? Esto es mi hipertrofia concéntrica. Con el tiempo, va a pasar a insuficiencia cardíaca. Entonces, primero, digamos en una fase, el gasto cardíaco no estaba alterado. 10 años después, el gasto cardíaco sí se encuentra alterado. Pero miren esto. Hay una alteración del gasto cardíaco, mejor dicho, hay una insuficiencia cardíaca hipertrófica, todavía sin alteración del gasto cardíaco. Entonces, aquí tengo una fracción de eyección mayor al 60%. Hasta ahí no pasa nada.
Después de más años, 15, 20 años después, entonces esto sería el número 2, va a venir el número, ¿dónde está el 3? Ya. Entonces, primero tenemos la hipertrofia concéntrica. Después de varios años, esto va a progresar a la hipertrofia excéntrica. Y ahora sí, cuando ya estoy en hipertrofia excéntrica, el paciente tiene una caída del gasto cardíaco. ¿Por qué? La fracción de eyección, miren lo que voy a anotar acá, es menor al 50%. Entonces, fracción de eyección del 50 para arriba, el gasto cardíaco es perfecto. Fracción de eyección del 50 para abajo, lo más probable es que estemos en una fase de hipertrofia excéntrica. Acá, en estadio de evolución de la hipertensión, miren ustedes, acá es todo esto, de la 1 a la 3, no, a la 2, todavía el paciente está con gasto cardíaco conservado. Ahora, aquí hay un detalle que quiero que por favor lo tomen en cuenta. Vamos a hacer una raya acá. El detalle es el siguiente. Paciente hipertenso, sí. ¿Hay aterosclerosis? Sí, en las coronarias. ¿Y qué hace la aterosclerosis en las coronarias? Va a causar isquemia o IAM. Y miren esto, esa es la causa de la hipertrofia excéntrica. O sea, la caída del flujo sanguíneo local en una de las coronarias va a causar que haya isquemia y esa isquemia va a llevar a una mala funcionalidad del ventrículo y consecuentemente el ventrículo va a empezar a dilatarse. Entonces, pero primero, la misma hipertensión está llevando a mayor aterosclerosis y la mayor aterosclerosis va a comprometer a las arterias coronarias, bajo flujo de las coronarias, isquemia, y aquí tengo ahora hipertrofia excéntrica. Y si nosotros hablamos de hipertrofia excéntrica, ¿qué es la hipertrofia excéntrica? Vamos a repetir lo que aprendimos en IC. La hipertrofia excéntrica es el deterioro de la capacidad contráctil del miocardio. O sea, hablar de hipertrofia excéntrica significa que el ventrículo se contrae apenas. Eso es hipertrofia excéntrica. ¿Y esto a qué lleva? A una dilatación del ventrículo izquierdo. Ahora, fíjense que yo aquí les hice una raya. Pero, ¿qué otro tipo que no es hipertensivo lleva a hipertrofia excéntrica? Las valvulopatías tipo insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. Esa cantidad exagerada de líquido, de sangre dentro del ventrículo, ese aumento progresivo de volumen, ya sea de fin de diástole, porque digamos que tenemos, o volumen de fin de sístole, porque tenemos una insuficiencia aórtica, porque hay una insuficiencia mitral, con el tiempo causan hipertrofia excéntrica. Pero que quede claro esto, escuchen. Si yo les pregunto, la hipertrofia excéntrica, ¿cómo cómo se forma? Inciso A, por exceso de líquido, de sangre, por insuficiencia aórtica, por insuficiencia mitral, en hipertensión arterial. ¿Falso o verdadero? Falsísimo. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es la principal causa de la hipertrofia, de la presencia de hipertrofia excéntrica o de la migración de hipertrofia concéntrica a hipertrofia excéntrica? ¿Cuál es la respuesta? Isquemia. ¿Y para que haya isquemia, qué necesito? Aterosclerosis. ¿Podrá haber isquemia sin aterosclerosis? Sí, puede haber en enfermedades como Prinzmetal,
que una arteria esté mal metida ahí en el músculo, sí. Pero la mayor parte de los pacientes tienen, dijimos que van de la mano, hipertensión y progresión de placa de colesterol. Eso fue lo que dijimos. Lo hemos repetido varias veces. Entonces, en este ejemplo, acá tenemos nosotros, se me ocurrió hacer este dibujo. Poner hipertensión arterial sistémica, poner hipertrofia excéntrica, perdón, concéntrica, eso sería hipertrofia excéntrica. Bien. ¿Esto con qué lo relaciono? Con cardioisquemia, ¿no? Sí, esto lo relaciono con isquemia. Y esto lo relaciono con aumento de eso, de la poscarga. Y para que haya aumento de la poscarga en hipertensión arterial, ¿qué necesito? Exacto. Aumento de la resistencia. Cualquier causa que ustedes quieran decir. Y si yo les digo, para que haya poscarga en la patología de la estenosis de la aorta, ¿qué necesito? No me escuchó. Para que haya poscarga aumentada en la estenosis aórtica, ¿qué necesito? De nuevo. De nuevo. Replay, please. Miren, les he borrado. Ahora este paciente tiene hipertensión, no, tiene poscarga aumentada. Ya sabemos lo de la hipertensión. Cambiemos del libro, cambiemos de capítulo, pero nos quedamos con poscarga. Estábamos partiendo que este paciente hace unos años atrás, era así su arteria coronaria, pero envejeció, placa de colesterol dentro de la válvula aórtica, y ahora este paciente está así. Entonces, en la estenosis aórtica, ¿qué hay? Aumento de la poscarga. Pero vean ustedes, no es por la resistencia periférica, es por eso. ¿Por qué poscarga? Me gustó eso. Definición de poscarga. Escuche esto. Y con esto me va a entender. Definición de poscarga. Pregunta de regalo. Con eso tenían 48 y llegan a 49. Exacto. Es la fuerza. No, no es la fuerza. Falso. Fuerza es esto. Presión es esto. Esto es. Ay, caramba. Esto es resistencia. Señores, la resistencia es una fuerza, sí.
que se opone a otra fuerza. Pero para diferenciarla, toda la fuerza que trate de sacar sangre es presión. Toda la fuerza que se opone a la salida de la sangre es resistencia. O sea, cuando yo digo resistencia, es una fuerza contraria a la presión. Entonces, definición de postcarga. El ventrículo en condición fisiológica tiene que vencer el diámetro medio pequeño de la aorta. Tiene que vencer esta resistencia para poder sacar 70 ml de sangre. Entonces, ya es un factor de postcarga, condición fisiológica. Otra, nuestras arterias periféricas tienen una resistencia básica, una contracción básica. Entonces, el ventrículo tiene que vencer dos resistencias, la de la aorta y la resistencia periférica. Esos son los dos elementos importantes de la postcarga. Entonces, en los casos de una estenosis, la postcarga está muy aumentada porque estamos frente a una disminución del lumen de la válvula aórtica. Entonces, ¿por qué aumenta la postcarga en una estenosis? Porque el ventrículo tiene que hacer más fuerza para vencer esa resistencia. ¿Por qué hay postcarga aumentada en la hipertensión arterial? Porque el ventrículo tiene que hacer más fuerza para vencer esas placas de colesterol de las arteriolas o de las arterias pequeñas. Entonces, tiene que hacer más fuerza para vencer esa resistencia. Entonces, eso es postcarga. ¿Ahora les quedó claro? Entonces, si lo tengo que repetir 230 veces, lo voy a hacer. Porque ahora ya quiero que lo aprendan no de memoria, sino con el concepto. Entonces, tenían 48, ya tienen 49. Y faltan 3 minutos para el examen. Y la última, para que lleguen a 50. ¿Cuáles son los factores locales que producen vasodilatación? Óxido nítrico, prostaglandina E, prostaglandina I. Y si yo le pongo prostaglandina PP, nada que ver. Ni PP, ni papá, nada. Es E2 e I, todos están. I, perdón. Y óxido nítrico. ¿Estamos? Bien. Estamos viendo la remodelación del ventrículo. El resumen sería, sería hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica. La excéntrica es agravada por la isquemia en el pasar de los años a consecuencia de las placas de colesterol de nuestras coronarias. ¿Cómo es que se hace excéntrico? Porque la isquemia progresiva disminuye la contractilidad del miocardio y consecuentemente aparece isquemia. No, a ver, cuando la pregunta que él me está haciendo es un poquito adelantada, pero la voy a responder. Eh, ¿En qué situaciones el paciente hace insuficiencia? A ver, ¿en qué situaciones un anillo ya se sale de nada? Sí, se sale. Sí. ¿Mm? Cuando uno adelgaza, ¿no? Adelgazamos, ya no entra el dedo, ya no entra, se sale. ¿En qué situaciones un corazón normal, perfecto el corazón con 4 válvulas normales, ya empieza a presentar un grado de disfunción? Perdón, un grado de insuficiencia. Entonces, yo aquí tengo la aorta, tengo ahora, miren esto, súper dilatado. Esta dilatación abre esto de la aorta y ahora hay
sístole, la diástole regresa. Entonces hay una insuficiencia aórtica. Entonces las dilatadas al final estiran el anillo valvular y producen insuficiencia aórtica. Que no tiene nada que ver eso con patología directa, ¿no? Es por incompetencia. Acá nosotros tenemos la mitral, así, se va dilatando y también el anillo se vuelve más ancho, más insuficiente y ahora se produce aumento de volumen en el ventrículo, insuficiencia mitral, porque hay una disfunción del cierre de la válvula mitral a consecuencia del mayor diámetro de la válvula mitral. Eso es lo que usted me quiso decir, pienso. No, todavía no. Yo no empecé la charla. Yo empecé un paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo, con hipertensión arterial. No que después de los años va a terminar con una insuficiencia aórtica y o una insuficiencia mitral. Todo consecuencia de la hipertrofia excéntrica. Ahora, un paciente que de base tiene estenosis aórtica, cuando ya esté muy, pero muy mal, podría ser una insuficiencia aórtica. Pero no es la regla. No es la regla. Pero podría. Usted tenía una pregunta. Sí. ¿El qué? Gracias. Gracias por ayudarme a decirles qué es lo negativo, lo que no se debe saber, no deberíamos poner. Es lo siguiente. Se ha manejado la palabra, hemos manejado la palabra disfunción del endotelio. ¿Y qué es disfunción del endotelio? Digamos que eso es normal, patológico. Esto es normal y esto es patológico. O sea, cuando yo esté diciendo disfunción del endotelio, inmediatamente en su cerebro, ¿qué tiene que aparecer? Permeabilidad aumentada. ¿Estamos? Eso es concepto de disfunción de endotelio. Ya. Robin dice endotelio activado y Aguilar dice disfunción endotelial. ¿Junto con quién? Con Constanza, con Uribe, con Paul. Manejen este término, no el de Robin esta vez. Hágame caso. Y me va a buscar esa palabra en el Robin. Entonces, una vez que el endotelio está con disfunción, este endotelio empieza a producir sustancias. O sea, la disfunción es lo peor que le puede suceder. Reduce óxido nítrico, reduce prostaglandinas vasodilatadoras, reduce PGE2, PGI, aumenta la endotelina. Su endotelio se fregó, la balanza se inclina. No existe en los últimos, le puedo decir, de 15 años, la palabra endotelio enfermo. Pero sí se puede decir que la disfunción endotelial no es normal, es patológico. Entonces, la disfunción endotelial se activa con el aumento de la permeabilidad y ahí sucede todas estas cositas que acabamos de comentar. Por otro lado, ¿quiénes son los que causan disfunción endotelial? Entonces, aquí tenemos endotelial. ¿Quiénes llevan a la disfunción endotelial? Hipertensión arterial sistémica, aumento de peso, sedentarismo, cigarro, ¿qué más? Comer mucha grasita rica, con HDL aumentado, la hipertrigliceridemia. O sea,
Todos estos elementos que acabo de mencionar llevan a la disfunción endotelial. Por eso les decía que cuando ustedes traten hipertensión arterial, no solo pueden tratar bajada la presión, tienen que aumentar ese óxido nítrico a ese paciente. Señor, deje de fumar, camine. ¿Cómo usted está gordo? Bueno, yo estoy gordo, pero no soy ni hipertenso, no soy ni diabético, ni fumo. Usted tiene que caminar, y además estoy caminando, les digo. Entonces, señores, ¿qué más? Y usted va a los pollos campeón, sí, y come manteca, digo, come la mantequilla, papa, sí, y le echa la salsa, sí, eso no haga. Eso no haga, porque estoy causando disfunción endotelial. Y disfunción endotelial que era formación, dos cosas, ¿no? Vasoconstricción y formación de placa de colesterol. La placa de colesterol se formaba porque empezaba a ingresar LDL, ¿no? Pero ante un endotelio en disfunción. Quite de la cabeza envejecimiento. Meta un nuevo concepto que es disfunción endotelial. Es que no hay la palabra envejecimiento. Sí, no hay. ¿Usted diría insuficiencia cardíaca envejecimiento en un corazón envejecido? No, no hay. No existe la palabra envejecimiento. Muéstreme. Como diría usted, quiero hollar, quiero ver. No, pero yo aprendo de mis alumnos. Oiga, el otro día un alumno en público me dijo, doctor, no es así como usted dice. Ah, ¿y cómo es? Tiene que darle el suero amarillo, no el azul. Y yo públicamente dije el azul. Y tenía razón. Y no falta el metelío. Se le acerca y le dice en el oído, se enojó el doctor. Viene el alumno todo preocupado, exalumno. Doctor, se enojó conmigo. No, me alegré que me enseñe. ¿Por qué me voy a enojar? Yo me alegro cuando alguien me enseña, porque ese día he mejorado. Tengo un colega que está metido con las páginas de la arritmia a nivel Sudamérica y Centroamérica. Están los capos de los arritmólogos, los capísimos. Y me dice, ¿no crees esta página? No, yo estoy bien, nomás yo contacto con un colega que tiene piel y hueso. Lo conozco, que es arritmólogo. No, esta página es la mejor, esta página me enseña, yo aprendo todos los días. Ya, perfecto. Y un día tuvo problemas. Ah, y hay gente que hace turnos y te ayuda, y es una maravilla la página. Un día estábamos con un problema de diagnosticar. Es un ataque supra por reentrada, es un ataque supra con aberrancia. Oye, ¿por qué no les mandas el electro a esa página? Va, se van a dar cuenta que no sé, me dijo. Pero no era que esa página te enseñan, no era que esa página te ayudan. O sea, y aquí viene lo que la mayor parte de los estudiantes de hoy hacen. No preguntan. Señores, para aprender tienen que tener 4 a 6 años. Tienen que preguntar. No hay otra manera para aprender. Tienen que tapar esos huequitos de falta de conocimiento con una pregunta. Ella me dice, el envejecimiento, usted me dijo, pero yo les he aclarado que ese texto, ese concepto, mejor dicho, no se lo menciona. Habría que revisarlo con ustedes y ver qué es lo que está hablando. Puede decir el daño al endotelio, disfunción endotelial o consecuencia de esto, pero no puede decir consecuencia del envejecimiento. No creo que diga eso. Pero si ustedes ven en un libro que dice, sí, es consecuencia del envejecimiento, bien, sí, aprendo pues. ¿Listo? Y esta es mi última creación. Esto de acá era las complicaciones de la hipertensión arterial. Este es un dibujito que ya ustedes lo han visto muchas veces. Esta es la carótida, acá. Esta es la carótida interna, sería esta de acá. La cerebral media. Aquí tengo las ventículos estriadas que van al tálamo.
Este paciente hace una crisis hipertensiva de presión sistólica, se rompen estas, y aquí teníamos el caudado, aquí estaba el putamen, esta es la cápsula interna, perdón, esta es la cápsula interna. Aquí estaba estas células, estas arterias, las primeras ramas de la cerebral media. Se rompen y quedan un ACV, un ictus llaman también. Ictus hemorrágico. ¿En qué zona? Donde está irrigado, donde están las células lenticuloestriadas. Y el paciente en ese momento deja de mover la cara, la mano y la pierna izquierda. Entonces, desgraciadamente, la consecuencia final, una de las consecuencias finales de la hipertensión es el ictus hemorrágico. Y el otro, aquí tengo, miren este detallito, pregunta, estaban en 50 estaban, ¿no? 50 puntos, ¿no? Y ya falta un minuto para el examen. ¿Qué dice aquí? Ictus hemorrágico. No, la flecha cámbienla. La flecha cámbienla. Ictus hemorrágico. ¿Cuándo se produce? Ya, hipertensión, sí, pero ¿cuándo? No, 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 no. Oigan, fíjense esto. ¿Qué dice ahí? Explica. La mayor parte de los ictus hemorrágicos es por un pico hipertensivo a predominio de sistólica. Listo, aprobaron el examen. 51, gracias doctor, usted ha sido un buen docente. Y los que se aplazaron, miércoles, echan chispa, llenan un diario escribiendo. ¿Quién es el culpable de lo que se aplaza? El docente. Falso, también falso eso. Hoy día charlé con una profesora de sexto de primaria y me dicen si hay un parecido con algunos de ustedes. Doctor, ¿por qué está deprimida, señora? Soy profesora de sexto de primaria. Los chicos no hacen las tareas. A la mierda, a ver cómo es. Cuénteme, no hacen las tareas, los padres no se preocupan. Uno les dice, hagan la tarea, no hacen. Yo digo, qué parecido a mis alumnos. Tienen un parecido. Pero eso tienen ¿cuántos sexto de primaria? 7, 8, 9, 10, 11 a 12 años. Y son de irresponsables, doctor. Bueno, dije, no, no, eso no, todavía no han llegado a ese estado. El otro día en estas propagandas ahí que están haciendo de 2 pesos, 3 pesos y no sé qué sería ahí, ya les comenté en la última clase, los alumnos no hacen los prácticos. Señora, le digo, me siento en paz porque pensé que esto era un problema de la universidad, pero había sido un problema que lo arrastran desde sexto de primaria. Entonces, esto es patológico, esto está grave. Esto está grave porque tendrían que cambiar su mentalidad de sexto de primaria. Bueno, cualquier parecido es mera casualidad. Y le dije a la señora, usted cumpla con enseñar, cumpla con darle sus prácticos, escríbale a su padre por WhatsApp, y eso no puedo hacer con ustedes, escríbale a su padre por WhatsApp, su hijo no hace las tareas, lo mira feo cuando le digo que haga, y le aseguro que de los 100 papás, o de los 30 papás que usted tiene, 10 se van a poner la camiseta y lo van a ejecutar a sus hijos. Es así, les puedo asegurar. ¿Nunca sus padres han ido al colegio? ¿Algunos de ustedes? Sí, han tenido que ir. No, no los miro, han tenido que ir. Y no cambiaron. Ya. Ahora voy a responder a lo que usted y usted dijeron. Fíjense esto. La ateroesclerosis, la disfunción de las arterias cerebrales medias, en su primera porción, predisponen a tener ¿qué? Exactamente. Y acá
Gracias, esto lo aprendí con ustedes. Lo voy a decir siempre, me voy a acordar de ustedes siempre. Que ese, caramba, no lo escribe. ¿Será que está? A ver, ahí. ¿Qué aneurisma es este? ¿Por qué no escribe ahora? Aneurisma, mire, está medio raro. No lo escuché. Ya. No, es que escribe lento, mire. Usar la batería, ¿no? Aneurisma de Buchan. No va a usar antes de venir a clase. Aneurisma de Buchan. ¿Estamos? ¿El aneurisma de Buchan por sí solo produce ácido hemorrágico? No. ¿Qué necesita? Sistólica. Listo. Van a reír ustedes. 2 horas me ha costado hacer ese dibujo. O sea, 2 horas pensando cómo les iba a enseñar. En eso pasé parte de mi tarde de hoy, mientras ustedes estudiaban cirugía. Ahora, ¿qué tengo acá en mi arteria cerebral media? Un coágulo. Sí, señores, un coágulo, un trombo. Y esta palabra, ¿ven que lo que corregí acá? Ahí en esa, ¿se ve? Aquí. Está corregido, ¿no? ¿Lo ven? ¿Saben qué? Le borré eso para poner el texto correcto. Dice ruptura de placa aterosclerótica. Señores, para que haya trombo, ¿qué necesito? Ruptura de placa aterosclerótica. Para que haya infarto, ¿qué necesito? Ruptura de placa aterosclerótica. Si no hay ruptura de placa, no hay trombo. Ah, pero ¿qué? Si hay, entonces, ¿hay estenosis? Sí. ¿Y la estenosis puede disminuir el flujo cerebral? Sí. Pero aquí estoy hablando otra causa, que vendría a ser que la hipertensión junto con la hipercolesterolemia forman placas de colesterol en las cerebrales. Esto se rompe y se termina de ocluir el vaso cerebral y ahí el paciente, toda el área de la cerebral media queda tomada, región temporal, región frontal. ¿Quién ocasionó eso? La hipertensión arterial con el tiempo. Y aquí está la pregunta del examen. Esta definición me pareció la más sencilla sobre infartos lacunares. Esto lo dice, lo saqué del libro de Kunzmann. ¿Alguien quiere tener ese libro de Fundamentos de Fisiopato de Kunzmann? Yo lo hice a través del Chile. ¿Y a alguien le gustaría comprarlo? No, la pregunta no es esa. ¿A alguien le gustaría? Hoy día, por accidente, encontré dónde está ese libro. Mañana van a correr. Es cerca. Calle Cuellar. Pero hay un solo ejemplar. Calle Cuellar, 551, edificio Esperanza. Entran por ese pasillo, donde dice, hay un solo pasillo además, no hay más. Antes de llegar al último, a la derecha hay una editorial, no me acuerdo el nombre, pero es la única editorial. Y el libro lo van a ver allá, tercera repisa. Es un libro, le dije esto al señor, este es un libro maravilloso, y me dice, y el pobre y el Uribe y el pobre es lo máximo, pero este está actualizado. Estos temas los he sacado de ahí. Es todo lo que yo vivo en la actualidad en un hospital. Es una fisiopatología clínica. Estamos viendo, pero todo esto que hoy les he dado está basado en las cosas que yo hago a diario y lo he tenido que refrendar en una bibliografía que se llama Guzmán. ¿Ya? Entonces, hay un solo libro, si quieren lo compran, ya ustedes verán qué más hacer después.
Fisiopatología médica de Kuzman. Ya. Ah, es editorial Mediterráneo. Miren esto. La mayor rigidez y estrechez de las arterias cerebrales son propensos de causar hipertensión. Son propensos en los pacientes hipertensos las hace vulnerables. O sea, todo lo que sea una arteria rígida, pequeña, es una arteria vulnerable, que se puede romper. Por eso que le dije esto a la paciente de día, vamos a hacer que su presión de 150 baje a 140. ¿Y para qué, doctor? Para evitar que cuando usted tenga 80 años le dé una embolia. Eso quiero hacerlo. A la paciente que tiene hipertensión varios años y le debe intentar bajar la presión a 120, 130, está dependiendo. ¿Por qué pasa eso? O sea, si lo baja normal, para ellos es hipotensión. Sí, eso tiene un concepto. Mucha ya no avanza eso. Quería avisar, mostrarle acá. Sí, por favor. Con esto termino. Su compañero me hace esta pregunta. ¿Y qué pasa cuando el paciente llega al hospital con 220 de sistólica y 100 de diastólica? Y el paciente está con dolor de cabeza, está mal, está vomitando, está con una encefalopatía hipertensiva. Y me hace una pregunta, me hace un comentario y dice, no es bueno causar bajada de presión importante en los pacientes hipertensos. La respuesta ay, adiós. La respuesta es la siguiente. Para darles esa respuesta, quiero ver esto. Y con esto termino. El paciente va con urgencia y con emergencia hipertensiva. Con esto termino. La crisis hipertensiva consiste en elevaciones marcadas de la presión arterial que ocasiona lesión aguda de órganos dianos. Está tan alta la presión para ese paciente que este paciente hace encefalopatía. Puede haber infarto de miocardio por la presión alta, angina inestable, edema agudo de pulmón. Si está embarazada, eclampsia, ictus, que significa ACV, isquémico hemorrágico. Puede haber disección de aorta. Que eso van a ser situaciones que van a llevar a que el paciente se hospitalice. En la urgencia hipertensiva, que es esto de acá, yo tengo un día para resolverlo. En la emergencia tengo una hora. Entonces, ¿qué es una emergencia? El paciente con infarto agudo de miocardio, yo tengo una hora para bajarle la presión. El paciente con edema agudo de pulmón, tengo menos de una hora para bajarle la presión. El paciente con disección aórtica es una emergencia hipertensiva, tengo menos de una hora. ¿Por qué? Porque si sigue el daño de órgano blanco, el paciente va a empeorar. Entonces, cuando hay emergencia hipertensiva, tenemos nosotros menos de una hora. Cuando hay urgencia hipertensiva, va el paciente por una dolencia X y le toman la presión y está en 220, pero no tiene síntomas, tenemos un día para bajar la presión. Dice acá, la emergencia hipertensiva es la elevación de la presión arterial que ocasiona, miren, daño de órgano. Y todo esto que yo mencioné es daño de órgano. Entonces tenemos daño de órgano y compromiso vital a corto plazo. El paciente se está infartando, que obliga a disminuir la presión arterial en menos de una hora. En estos casos es necesaria la hospitalización del paciente y la administración de tratamiento intravenoso, siendo los fármacos actualmente empleados nitroprusiato, que se emplea poco, la nitroglicerina es la principal que manejamos acá, el labetalol tenemos endovenoso, furosemida y urapidil.
Cuando el paciente ya se encuentra en condiciones clínicas aceptables, se deberá iniciar el tratamiento antihipertensivo. En ningún momento me da un valor. Aquí no me da un valor. Pero, aquí hay un pero. Entonces, escuchen esto. Yo tengo acá mi ventrículo izquierdo con mi aorta, con mi intensa vasoconstricción acá y una presión de fin de diástole. Mi normal era 3, ahora tiene 30. Esta aurícula del paciente va a tener 40 y esta arteria del pulmón, que era 7, ahora esto va a estar en 50. Consecuentemente, edema agudo de pulmón. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Producir vasodilatación acá. Para eso uso nitrogluciato o nitroglicerina. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el paciente deje de estar, hasta que el paciente deje de tener sibilancias, roncus, estertores, hasta que el paciente pueda respirar. Este paciente tenía 230/120. Ahora escuchen esto. El nitroprusiato, la nitroglicerina, se hace control cada 2 minutos o 3 minutos de la presión arterial. Felizmente ahora tenemos un monitor con un aparato para tomar la presión y cada 2 minutos apretamos el botón de presión y el paciente tenía 230 y ahora tiene 240. ¿Qué significa eso? Que la dosis que le estoy dando de nitroprusiato es insuficiente. Entonces, yo empecé con 5 ml por hora, suban a 6. 2 minutos, 3 minutos después subamos a 7 ml, 8 ml, 9 ml, 10 ml, 15 ml. Y cuando esta presión, ahora le respondo, haya caído el 20% de la presión inicial, o sea, 23 puntos el 10, ¿no? 56 son el 20, o sea, 230 menos 50, ¿cuánto da? 170, ¿no? Ya. Entonces, cuando haya caído el 20%, más o menos 170 en este ejemplo, ahí me paro y veo cómo está el paciente. Y ahora viene lo que su compañero dice. Si yo sigo bajando más la presión, corro riesgo de hipoperfundir corazón. Y al hipoperfundir corazón, infarto de miocardio. Entonces, pero tengan la seguridad que cuando ustedes ya han bajado el 20%, este paciente va a estar estable. Y si no consiguen estabilidad, se la tienen que jugar y cada 2 minutos le suben 2 ml. Porque es una bomba, van apretando un botoncito hasta conseguir una presión que ya el paciente deje de estar sintomático. ¿Estamos? Eso, esa sería la respuesta. Entonces, esto es una emergencia hipertensiva. Y en las urgencias hipertensivas, la lesión orgánica no compromete la vida del paciente. O sea, el paciente no tiene infarto, no tiene disección, etc. Y el tratamiento debe ir enfocado a disminuir la presión arterial. En las primeras 24 horas, en estos casos, suele ser suficiente. Miren, vía oral, empleándose la mayoría de las veces captopril, y esto se denomina emergencia hipertensiva y es pregunta que se hace en España. A las emergencias, perdón, las urgencias tenemos nosotros menos de un día. Las emergencias menos de una hora. ¿Por qué? Porque existe daño de órgano blanco. ¿Cómo creen que va a ser la pregunta del examen? Para preguntarles emergencia hipertensiva. ¿Qué verdades tienen que estar en esos incisos? Bien, 20% en el lapso de una hora. ¿Qué más? O corregir la presión en una hora. ¿Qué otra verdad? Administración de nitroglicerina o vasopresina. Sí. Control cada 3 minutos. Sí. Pero ¿qué diferencia entre... Fíjense esto. En los dos había 230 de presión. En la emergencia y en la urgencia. Dos ejemplos similares. Pero ¿qué no tiene la urgencia? Correcto. Señores, para que sea una emergencia,
tiene que haber daño de órgano blanco, infarto, ACV hemorrágico, disección de aorta. Tenemos 1 hora. Y si tomaron mal la presión ustedes, como nos pasó a nosotros hace unos días atrás, y llegó un paciente cianótico con disnea y no le hallaron la presión, y ahí el interno agarra su tensiómetro electrónico y dice 235/120, nitroprusiato. Y desgraciadamente estaba el nitroprusiato a mano. O nunca. ¿Pone nitroprusiato? No. Labetalol. ¿Se puede dar labetalol? Sí, se puede. Y el paciente hace parada cardíaca. Señores, si le hemos intentado tomar 3 veces y no encontramos, y el interno que está aprendiendo a leer y escribir, y le hacemos caso a su concepto, porque estábamos aturdidos en ese momento, estábamos cuando va a terminar un partido de fútbol y está en empate. Eso es parada cardíaca el paciente. Nunca fue 235. No, no fue. Ha tenido que ser 30, ha tenido que estar en shock. Y ese paciente, ¿saben en qué me enteré después? Era shock séptico. Las vi las tomografías. Entonces, jóvenes, eso que no les pasa a ustedes, ya me pasó porque yo formo parte del equipo. Lo que no les pasa a ustedes, cumplan el protocolo siempre. Venir a clase, hacer los prácticos, repasar, hacer la tarea, repasar y estar atento en clase. Ese es el protocolo. Pasan los titoqueros actuales. Sígueme y te cuento en el siguiente. Esperen, no sé el siguiente, esperen. Esa paciente, el médico, este es mi refrán, y yo sé que va a ser parte de ustedes porque lo van a entender así. Señores, esta paciente se descubrió que tenía una bronconeumonía, que el choque era séptico. Era joven, 40 años, pero súper fumador y obeso. Se lo metió a máquina, antibiótico, y de a poquito se estaba ya por extubar. Pero ¿qué fue lo doloroso? Mierda, ¿qué fue lo doloroso? Que me dijo esto el terapista. El cerebro no está bien. Pero lo hemos asistido inmediatamente. No está bien. Ha hecho una hipoperfusión severa, anoxia, daño cerebral. El paciente está vivo, pero con daño cerebral. Entonces, cumplamos protocolo. Les acabo de enseñar que la hipoperfusión severa, fíjense, puede tener un desmayito por hipoperfusión, pero este paciente no hubo presión. Severa hipoperfusión. ¿Listo? Bueno. Es un monitor que tiene saturador, medidor de presión arterial, medidor de frecuencia cardíaca y termómetro. Y medidor de frecuencia respiratoria. Es poner los electrodos y mirar. En esas fotos que les he mandado, fíjense uno de los prácticos, ahí está el monitor. ¿Mm? Exacto. ¿Me ayuda? Acá. Bien, por ahí.